Esa es una pregunta muy interesante porque lo curioso es que desde la Constitución del 91 tenemos mecanismos de participación, cosa que no existía antes de la Constitución del 91. Pero curiosamente no los hemos ejercido a plenitud. Firmar bien es lo más importante, que cuando usted descargue el formulario de www.antiprivilegios.com lo imprima en tamaño oficio por ambas caras, firme bien. Eso es lo único que tenemos que hacer. Su firma es poderosa a pesar que históricamente nos han convencido que un voto no hace la diferencia, una firma hace la diferencia. Y si usted firma junto a su familia, amigos, conocidos y desconocidos, juntos podemos establecer el gran paso de transformación que históricamente hemos querido alcanzar en este país. Un cordial saludo para todos, mi nombre es José Felipe Mesa y esto es el podcast de la Fundación Esfera Azul Colombia. Hoy tengo el placer y el honor de presentar a un invitado cuya voz es sinónimo de rigor, innovación y compromiso ciudadano. Es abogado de la Universidad de los Andes, doctor en Derecho, magíster en Educación y Derecho, especialista en Derecho, ha sido vicerrector, decano, asesor, director de programas y su liderazgo ha sido reconocido por MinCiencias como investigador senior y por múltiples instituciones gracias a sus aportes en materia de innovación educativa y transformación institucional. Hoy lo invitamos para hablar de educación cívica, democracia y participación real. Hablaremos del referendo antiprivilegios de los congresistas, un mecanismo de participación que ha despertado el debate nacional al proponer límites a los beneficios del poder legislativo para fomentar transparencia, eficiencia y equidad. Según el DANE, somos aproximadamente 52 millones de personas en Colombia. De estas 52 millones de personas, el 0,057%, un pequeño grupo de personas muy privilegiadas, recibieron el año pasado por concepto de salarios 170.500 millones de pesos. 170.500 millones de pesos que pagamos todos de nuestros bolsillos a través de los impuestos. Suéltenme ese trompo en la uña. Prepárense para una conversación donde nuestros derechos se convierten en herramienta de transformación, ética y desarrollo social. Estimado profe Perilla, bienvenido al podcast de la Fundación Esfera Azul. Muchas gracias, José Felipe. Estoy muy emocionado de estar aquí juntos el día de hoy y, por supuesto, hablando del poder que como ciudadanos de a pie tenemos para transformar la política de este país. Excelente, profe. Hoy, gracias a ti, Colombia despierta con la esperanza de una política más justa en participación ciudadana. ¿Cómo el referendo antiprivilegios puede devolverle a la gente el poder sobre sus instituciones? Esa es una pregunta muy interesante porque lo curioso es que desde la Constitución del 91 tenemos mecanismos de participación, cosa que no existía antes de la Constitución del 91. Pero curiosamente no los hemos ejercido a plenitud. Tenemos el referendo, la iniciativa ciudadana, tenemos la revocatoria del mandato y usted ve la historia desde el 91 a hoy y no se ha materializado por muchas razones, entre otras el desconocimiento. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer en este momento con el referendo antiprivilegios de los congresistas? Saber que si nosotros no estamos de acuerdo con alguna decisión política o dinámica al interior del gobierno y del Estado en general, podemos cambiarlo. Un referendo es muy poderoso porque un referendo puede cambiar la Constitución y si nosotros llegamos realmente como ciudadanos, nos organizamos, recogemos firmas y vamos a las urnas, podemos no solamente disminuir los salarios de los congresistas, quitarles los beneficios económicos como pago de tiquetes aéreos, prima de servicios, gastos de representación, obligarlos a ir a trabajar, que si no van a trabajar pierdan el puesto, quitarles el receso legislativo de casi 4 meses de vacaciones al año que tienen actualmente y sobre todo prohibir la reelección inmediata para que dejen de hacer campaña con la plata de nuestros impuestos. Note que este es un paso importante, fundamental, porque sería el primer referendo de iniciativa ciudadana aprobado en la historia de la Constitución del 91 y lo único que necesitamos es saber cómo radicarlo, ya lo radicamos y ahora firmar para ir a las urnas y votar. Todos que sí estamos de acuerdo con acabar con la vagabundería del Congreso de la República. Profe, no puedo evitar emocionarme con esa energía tan bacana y tan contagiosa. Has dedicado tu vida a la educación y al derecho y pensando no solamente en este gran paso, que es un súper paso, a nuestro juicio de lo mejor que ha podido pasar. Yo personalmente estoy extasiado
¿Cómo podríamos sembrar desde las aulas esa semilla de transformación que representa este referendo? Qué genial pregunta, porque es que ese realmente es el gran debate. Nosotros necesitamos empezar no solamente desde las aulas, en la sociedad misma saber que nosotros podemos hacer transformaciones sin necesidad de votar por ningún político que promueva ni prometa las transformaciones. No es necesario ir a votar por alguien porque nosotros mismos somos los que podemos firmar y votar. Y note lo interesante, esta iniciativa en realidad surge de parte de mis estudiantes, porque nosotros por TikTok, yo históricamente en TikTok he enseñado, y entonces los estudiantes casi siempre yo les dictaba clase, y cuando yo les dictaba clase dice, ay, profe, un resumen de la clase, y yo empecé a hacer resúmenes de las clases en TikTok, en 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, y mi foco, mi audiencia eran mis estudiantes, y la gente empezó a interesarse. Y hasta hace poco preguntaron, profe, ¿y cómo hacemos para bajar los salarios a los congresistas? Y yo les dije, fácil. En esa época estábamos hablando que si EPA Colombia podía salir de la cárcel por un mecanismo de participación, que si se podían eliminar los peajes a través de mecanismos de participación, que una cosa y la otra, y yo iba respondiendo. Y cuando los congresistas les dije, los congresistas se aumentan el salario por una norma del rango de la Constitución. Así que si queremos cambiar la Constitución, necesitamos, evidentemente, hacer un referendo constitucional. Y ahí, desde ese momento, y ese video empezó a tener comentarios y vistas y todo el mundo decía, bueno, ¿y qué se tendría que hacer? Y yo hice otro video y les dije, lo que se tiene que hacer es tal cosa. Todos los estudiantes muy emocionados viendo esta dinámica, y mis estudiantes de TikTok, que también los considero estudiantes porque yo lo que estaba haciendo ahí era enseñar, pues empezaron a decir, hagámoslo, profe, hagámoslo. Y yo le dije, pues si quieren lo hacemos. Yo pondría estos puntos, ¿cuáles pondrían ustedes? Y revisando comentarios, etcétera, yo dije, bueno, pues vamos y lo radicamos. Fui, hice todas las vueltas de abogado en la registraduría, y estamos hoy frente a la posibilidad de hacer historia para recoger en 6 meses, nos quedan 5 meses para recoger 2,5 millones de firmas, para que eso nos habilite la posibilidad de al final ir a las urnas y decir que no queremos más privilegios para los congresistas de este país. Súper, súper. Es muy emocionante. El número, la cifra, es súper interesante, toda vez que todavía queda bastante tiempo y hay que hacer esta dinámica y esta motivación tan grande que surge a través de las redes sociales y de lo que estás haciendo, pues esto claramente va a lograr que este resultado se dé sin lugar a dudas. Ahora bien, limitar los salarios de los congresistas a un máximo de 10 salarios mínimos es una propuesta súper poderosa. ¿Por qué esta medida puede ser un paso clave hacia una democracia más igualitaria? ¿Qué sucede? Nosotros establecimos a partir de estos aportes de TikTok un límite de los salarios, porque para nadie es un secreto que es absurdo que actualmente ganen casi 50 millones y con el aumento que van a tener este año, o sea, de 52. O sea, ¿a quién le cabe en la cabeza que van a ganar casi 52 veces lo que gana una persona con salario mínimo? Eso no tiene sentido. Y el debate fue, bueno, hay que bajar el salario, pero ¿a cuánto lo bajamos? Entonces se dijo, analicemos cifras, y fuimos al DANE, y cuando analizamos el DANE vimos que el 90% de los colombianos ganan máximo 10 salarios mínimos. Y dijimos, si el 90% de los colombianos, nosotros, ciudadanos que trabajamos, que votamos, ganamos eso, ¿por qué los congresistas van a ganar más de eso? Así que estamos haciendo una reducción casi que de 5 veces el valor para que sean 10 salarios mínimos como máximo. Pero no nos los inventamos y ya, no. Eso tiene un rigor, y el rigor es que viene de los datos del DANE, y es una realidad que si quienes nos representan ganan lo que el 90% de nosotros ganamos, evidentemente eso es un aporte para generar no solamente igualdad, sino equidad, porque necesitamos que este país sea un tanto más equitativo y materialice los principios de la Constitución del 91. Es que si fuera por la Constitución del 91, este país sería fantástico, pero lo que hace falta en este país no es cambiar la Constitución, es aplicarla y que funcione, es aplicarla, por ejemplo, con el referendo. Nosotros no hemos aplicado nunca un referendo de iniciativa ciudadana, a pesar que ahí está. No hemos aplicado mecanismos de participación. Los derechos fundamentales viven vulnerándolos una y otra vez. Lo que necesitamos en este país es aplicar la Constitución, y la Constitución tiene principios como la igualdad, como la equidad. Así que si todos ganamos en promedio el
valor que indique el DANE, no tiene sentido que los congresistas ganen más de lo que nos representa. Si ellos quieren ganar más y si se indignan por el tema, pues deben estar en otro cargo en el cual no persigan dinero. En la mayoría de países en el mundo, los congresistas lo hacen por dignidad, por ser un honor, por aportar a la sociedad y no por enriquecerse. Así que bueno, 10 salarios mínimos es un gran reto, pero 10 salarios mínimos es la materialización de los principios a la equidad y la igualdad que tanto habla la Constitución del 91. Y bueno, si está el referendo, pues apliquémoslo y hagamos historia juntos. De acuerdo totalmente. Y yo estaba viendo una discusión que había en Europa con respecto y en España con respecto a los parlamentarios españoles. No sé si viste un videito que estaba circulando donde una persona dice, ¿cómo es posible que se ganen 5.000 euros y no, el país siga como está? Y la misma discusión. Y cuando uno coge la calculadora, 5.000 euros son 23 millones de pesos en Europa. O sea, wow, estamos muy lejos de tener unos salarios justos. Y o sea, a mí me parece justo 10 salarios mínimos, me parece supremamente justo. Y sobre todo además de todo lo que trae la consulta o el referendo antiprivilegios, em, trae lo que se necesita para que estas personas de verdad, los que tengan vocación de servicio y los que realmente quieran servir, lo hagan. Digamos, es un paso súper importante. Muchos temen que estas iniciativas se diluyan en el tiempo. Personalmente soy súper optimista, pero mucha gente teme eso. Desde tu experiencia, ¿qué estrategias crees que podamos implementar o usar para garantizar que este referendo se traduzca en un cambio real y estructural? Lo más importante es eso, tener la confianza que un referendo es posible, porque la Constitución y la ley lo tienen previsto para nosotros. Pero ¿qué sucede? Quienes gozan de los privilegios tienden a defenderlos. ¿Y cómo los defienden? Acabando con la esperanza que podemos tener nosotros. Metiéndonos en la cabeza lo que siempre históricamente nos dice, es que es muy difícil cambiar, todo tiene que permanecer igual, es que por más que intentemos nada va a ser diferente. Eso es falso, porque si nosotros lo hacemos rigurosamente, lo logramos. Así que hay que seguir convencidos que es posible lograr el referendo. Está en la Constitución y la ley, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Los congresistas, digamos, están, por ejemplo, ahorita debatiendo un proyecto de ley y algunas personas dicen, ay, no, pero bueno, ya para que el referendo, si están debatiendo un proyecto de ley, carreta. Proyectos de ley para bajarse los salarios de los congresistas llevan haciendo hace años y nunca terminan en nada. ¿Por qué nunca terminan en nada? Incluyendo el que está hoy, que con gran probabilidad de acertar, tampoco terminará en nada. ¿Qué dicen? Primero, no se van a bajar los salarios a 10 salarios mínimos, no. Ellos dicen, bajémonos un poquito. De 52 les queda como en 41. Ahí, redondeando 40. Y uno dice, ay, no, pues qué gran reducción. Pero claro, ellos sí salen a decir, vamos a bajar los salarios, pero es una baja, digamos, absurda. Es casi el doble de lo que menciona, de lo que ganan los congresistas en España, prácticamente el doble. Uno, dos, dicen, como nadie puede legislar para su propio beneficio, no vamos a hacerlo ya, sino que va a ser para más adelante. O sea que los congresistas que están diciendo bajarse los salarios dicen, nosotros terminamos nuestro periodo ganando todos nuestros salarios y de pronto después, y lo que es más grave, radican el proyecto de ley, le hacen bombo, salen en los medios de comunicación, dicen, ay, vamos a bajarnos los salarios y organizan el orden del día. Y cuando organizan el orden del día, los congresistas, ¿qué terminan haciendo? Poniéndolo del punto 108. O sea, nunca lo van a debatir, lo van a debatir por allá en Navidad, como siempre lo hacen antes de las elecciones. Y estando en Navidad todos pensamos natilla, buñuelos, cosas por el estilo, lo hunden, no lo discuten, la gente nadie se enteró y siguen ganando los salarios para siempre. Por lo tanto, ¿qué tenemos que evitar nosotros? Perder la esperanza y creer que otros van a hacer la tarea por nosotros. Los congresistas no lo van a hacer. Nos toca a nosotros, ciudadanos de a pie, lograr materializar esta iniciativa. Tampoco tener la posibilidad de esperar que otros lo hagan por nosotros. Es muy fácil. Usted ingresa a la página web www.antiprivilegios.com, imprime una hoja en tamaño oficio por ambas caras y la firma con su familia, sus amigos. Por hoja le caben 15 firmas. Obvio, cada uno de nosotros conocemos más de 15 personas. No tenemos que esperar a ver
Oye, ¿y cuántas firmas van? ¿Si han recogido firmas? Más bien, ¿tú cuántas firmas has recogido? Además de no perder la esperanza por las estrategias que pueden tener los políticos, asumir un rol protagónico. Nunca ha sido tan fácil hacer historia. Basta con imprimir una hoja y firmarla con la familia y los amigos y ya. Y luego se envía alguna de las sedes que están en la misma página web. Y tres, lo más importante, una vez que recojamos las firmas, que obviamente las vamos a recoger, a lo largo y ancho del país estamos recogiendo miles de firmas. En las 2 primeras semanas sacamos 500,000 de firmas. A hoy siguen creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, pero ese no es el punto final, porque no basta con las firmas. Una vez que nosotros recojamos las firmas, el paso final, el último paso es ir a las urnas. Y en las urnas tenemos que participar el 25% del censo electoral, menos que en la consulta popular, menos que en cualquier otro que siempre piden el 33%. 25% es aceptable, es un número muy razonable. Y lo que tenemos que hacer es ir el 25% a votar, la mitad más uno de los que participamos que estamos de acuerdo. Y si eso es posible, al día siguiente prácticamente queda a nivel de la Constitución, porque aquí no le estamos pidiendo un favor a nadie, estamos dando una orden. Así que, ¿cómo aseguramos que esto sea una realidad y no se diluya? Uno, no creyendo en los politiqueros que quieren defender sus privilegios porque son carreta. Y muchos politiqueros también compran TikTokers, le pagan a TikTokers e influencers para que hablen carreta también. No hay que creer en esa gente que nos desmotiva. Dos, asumir un rol protagónico, imprima una hoja. Y estoy seguro que usted conoce más de 15 personas. Puede conocer 30, 40, 50, puede llenar 10 formularios con la gente que ve todos los días. Y tres, lo más importante, cuando recogemos las firmas, salga a las urnas, marque que sí y al otro día hacemos historia y acabamos con esa gente allá que históricamente ha ganado 50 veces lo que gana una persona que trabaja 8 o más horas al día a cambio de un salario mínimo. Es cierto, totalmente cierto. Y es que es increíble, o sea, el salario promedio de un colombiano anual, no alcanza a ser el 10% de lo que se gana un congresista anualmente. Y es un exabrupto, o sea, aparte de que todos sabemos, porque pues todos lo sabemos, aparte del sueldo, ellos tienen una serie de movimientos que hacen, y digamos, que eso no vamos a entrar en discusión en esto porque nos extendemos, pero bueno, ese es el tema. Ahora bien, ¿cuáles son los principales desafíos jurídicos que debemos anticipar para blindar esta iniciativa y cómo podemos superarlos desde una ciudadanía bien informada y movilizada? Firmar bien es lo más importante. Que cuando usted descargue el formulario de www.antiprivilegios.com, lo imprima en tamaño oficio por ambas caras, firme bien. Eso es lo único que tenemos que hacer. Uno, descargar el formulario, imprimirlo en tamaño oficio. Aquí me han llegado hojas tamaño carta. Y las hojas tamaño carta, la registraduría no las admite. Así que ahí ya tendremos un problema. Tamaño oficio, ¿por qué? Porque este país tiene un montón de burocracia y temas administrativos que de pronto a futuro podemos cambiar y ojalá los cambiemos. En este momento no los podemos cambiar, así que nos toca jugar con las reglas. Tamaño oficio, uno, dos, por ambas caras. Porque por una cara del formulario va a estar, ahorita les muestro un formulario, pero por una cara del formulario va a estar todo el espacio para firmar y por otra los puntos para firmar. O sea, hay que imprimirlo por ambas caras, ¿cierto? Para que la gente sepa a quién le está dando la firma. Y tres, que es muy importante tener la posibilidad de firmar clarito, de escribir su nombre clarito, como en el colegio nos obligaban los profesores. La fecha clara, el nombre claro y la firma clara, igual a como está en su cédula más reciente. ¿Por qué? Porque si esto no sucede, ahí se nos cae el referendo por algo de forma y de forma que está casi, a veces uno puede creer que lo sencillo o es difícil de creer que lo sencillo arruine lo grande, pero lo sencillo es lo que tenemos que prestar más atención firmando. Tamaño oficio por ambas caras y clarita la firma, bonita, linda, lo más, así como dice Shakira, claramente es importante hacerlo. Maravilloso. Esto desmitifica lo que mucha gente estaba pensando con respecto a los temas jurídicos. Los desafíos jurídicos son hacer la tarea bien hecha, esencialmente que quede bien diligenciado el formulario, que sea impreso en hoja de oficio por ambas caras y que ver que la información quede bien organizadita.
Y básicamente eso es lo que necesitamos. Entonces, ya no tienes que temerle al desafío jurídico porque, fíjate, es esencialmente hacer el trabajo bien hecho. Ahora, eliminar privilegios como camionetas, viáticos, celulares financiados por el Estado, nosotros mismos, ha sido una petición constante de la gente. ¿Cómo podemos hacerle entender a las colombianas y a los colombianos la importancia de esta medida en el manejo austero del poder? Claro, es que el primer punto es reducir los salarios a los congresistas a 10 salarios mínimos, pero no nos podemos quedar con eso, porque es que los congresistas ganan más plata por otro lado. ¿Por dónde? Gastos de representación. ¿Qué es un gasto de representación? Que si usted es un congresista, le pueden dar plática para que pague su arriendo. Eso puede ser un gasto de representación. Que le pueden dar plática para la camioneta. ¿Listo? Que le pueden dar plática para el celular. Que es una vagabundería. Dos, de servicios. A usted le dan una prima de servicios porque además del salario dicen, ay, tú te esfuerzas mucho, ten tu plata adicional. ¿Qué es esto? Tres, tienen una bolsa de tiquetes aéreos gratis para viajar por el país. Entonces, nosotros de nuestros impuestos les damos a ellos una bolsita para que si se quieren ir ahí a donde quieran, pues bien puedan, porque no hay que pagar nada. ¿Qué es esto? ¿Acaso a usted, si le toca trabajar todos los días, si le toca desplazarse de un lugar a otro, le dan un auxilio de transporte de tiquetes aéreos? No. ¿Cuánto es el auxilio del transporte? Ni 200.000 pesos, pues. Es una cosa absurda, ¿bien? Y eso si gana salario mínimo, porque si gana un peso más, ya perdió su auxilio de transporte. Así que vea, el segundo punto es eliminar cualquier beneficio económico diferente al salario. Y eso implica que cuando nosotros aprobemos el referendo, claro, les bajamos los salarios a 10 salarios, pero no van a poder meterse más plata por ninguna otra parte, o por lo menos legal. Ya tenemos que prestarle atención lo que usted sugiere, cómo frenamos la ilegalidad de tanta corrupción de este país. Pero por ahora, paso a paso. No podemos decir como, es que este solo es el primer paso, mejor demos todos los... No, es que si nos damos el primer paso, no damos el segundo ni el tercero. Hay mucho por hacer, pero lo primero es acabarles con los salarios absurdos y dos, eliminar por completo tanta plata que tienen de nuestros impuestos para que iban bonito y divertido. Eso no es posible y no puede admitirse desde ningún punto de vista esta vagabundería. Totalmente de acuerdo. Teníamos una discusión alguna vez con algunas personas y decíamos cómo, así como a una persona común y corriente le hacen terminación de contrato por no ir a camellar, cómo la pérdida de investidura por ausentismo podría marcar un antes y un después en el Congreso de nuestro país. Tercer punto del referendo. O sea, vean lo chévere. Le pagamos un valor medianamente decente. Les quitamos beneficios económicos y los obligamos a ir a trabajar. ¿Cómo así? Es que los congresistas en este país tienen la posibilidad de ir a las sesiones, firmar y desaparecerse. O a veces ni siquiera ir. Y esto es un gran problema en este país que es el ausentismo. Ejemplo de eso hay muchos. ¿Cuándo se hunde un proyecto de ley? Cuando los congresistas no van. Y si no van, no hay quien debata. Y como no hay quien debata, pues ya no tiene futuro el proyecto de ley. ¿Cuándo se hunde un mecanismo de participación, lo que sea? Cuando no van, cuando no votan. ¿Y cómo es posible que además nosotros les pagamos más de 50 millones, les damos todo lo que les damos y les permitimos no ir a trabajar? Usted puede creer incluso que los congresistas no trabajan los 5 días de la semana. Casi siempre están en sesión en plenaria el martes y el miércoles. De resto, felices descansando. ¿Qué es esto? No es posible hacerlo. Por lo tanto, el tercer punto es, si usted no va a la sesión o estando en la sesión se para y se va, pierde el puesto. Así de sencillo. Es que si usted está en su trabajo, a mí me pasa, ¿qué pasa si yo como profesor digo, no voy a dictar clase hoy ni mañana tampoco, qué presa? Pues me echan. O sea, pierdo el puesto. ¿Qué pasa si eventualmente usted llega a su oficina, a su trabajo, a su empresa y dice, voy a firmar y me desaparezco? Pierde el puesto. Lo mismo a los congresistas. Les damos una vez, una vez, una vez. Entonces les decimos, puedes ausentarse una vez, pero la segunda pierdes el puesto. Porque una vez está bien que, no sé, se le quemó la olla del arroz, que obvio no va a pasar. Entonces tuvo
Pero todos los días no le puede pasar lo mismo. Así que, igual que en la oficina, en el trabajo que nosotros podamos tener, si no trabajamos, los echamos. Y así de sencillo es que va a funcionar el tercer punto. Yo estaba haciendo un análisis de cada uno de los puntos y llegamos a uno donde nos pareció supremamente interesante o a mí me entusiasmó muchísimo, y es que la prohibición de la reelección inmediata abre las puertas a nuevas voces y a nuevos liderazgos. ¿Qué efectos positivos ves tú en una propuesta especialmente para todos los que desean participar en política, en esta propuesta? ¿Qué es lo que pasa? Los congresistas en este momento en el país se pueden reelegir y todo el Estado les da plata para reelegirse y tiempo. Vamos a explicar el punto 4 y 5. En el 4, ¿qué implica? Que los congresistas en este momento tienen casi 4 meses de vacaciones al año, se llama receso legislativo. No trabajan del 20 de junio al 20 de julio, ahí no hay sesiones. Y luego, desde diciembre hasta marzo, tampoco tienen sesiones. 4 meses de vacaciones al año, una vagabundería. Pero les voy a decir por qué, ¿cierto? El objetivo de este cuarto punto es que entonces, ¿qué hagamos? Eliminemos el receso legislativo, sea de 15 días, como cualquier otro ciudadano, como cualquier otro trabajador a tiempo completo en Colombia. Pero ¿por qué ellos tienen ese receso de diciembre de 3 meses? Porque es el tiempo en el que se hace campaña para reelegirse. Ahorita en diciembre del 2025, los congresistas que quieren reelegirse tienen se van a inscribir hasta el 8 de diciembre y las elecciones van a ser el 8 de marzo del 2026. Entre diciembre y marzo no van a trabajar los congresistas porque están en receso legislativo, pero nosotros sí les pagamos sueldo de 50 millones. Así que les vamos a pagar 150 millones para que durante esos 3 meses hagan campaña. Y además les damos tiquetes por el país para que vayan a hacer campaña. Y además les damos camioneta para que hagan campaña. Y además les damos toda la plata posible para que... No es posible que sigan haciendo campaña con la plata de nuestros impuestos. Y les damos otros 50 millones para que contraten asesores. Y esos asesores también les ayudan a hacer campaña. Entonces, punto 4, eliminar el receso legislativo. No podemos tener una gente que les pagamos 50 millones de pesos al mes en vacaciones durante 4 meses al año. Es que no tiene posibilidad de ser admisible. Y quinto, el quinto punto, que no se reelijan. Si usted quiere volver a ser congresista, espere un periodo. Y cuando ya acabe ese periodo, intente volver a iniciar, ¿cierto? Intente volver a lanzarse, pero no le va a permitir que mientras usted tiene que estar trabajando, ande haciendo campaña, porque eso sí, inadmisible desde cualquier punto de vista. Sí, totalmente de acuerdo, no aguanta. Es importante que quede súper claro que no se trata de atacar la función pública, sino todo lo contrario, es enaltecerla, elevar la ética, abrir espacios de participación donde las personas que, digamos, tienen el deber de representar a sus comunidades que los eligieron, hagan el trabajo de la manera correcta. Profe, ¿cómo logramos un Congreso ejemplar que sirva dignamente y no que siga incrementando la indignación de todo un país? El referendo antiprivilegios de los congresistas es el primer gran paso. El primer gran paso para asegurar que quienes lleguen al Congreso no lleguen por el deseo de enriquecerse, no lleguen por el deseo de ser los sujetos más privilegiados de este país, que más ganan, que más plata le sacan al Estado. Quienes lleguen al Congreso de la República una vez que acabamos el referendo o que aprobemos el referendo antiprivilegios de los congresistas, será gente que de verdad quiere aportarle al país y con una posibilidad honorífica de aportar por el interés general. Yo le pongo un ejemplo. ¿Cuántos congresistas que ganaron en la elección, en la anterior elección, que probablemente los que nos están escuchando, nos están viendo, votaron por alguno de ellos, se han quejado porque están ganando 50 millones de pesos al mes? Ninguno. Pero ¿cuántos? O sea, ¿cuántos han renunciado a su salario? Ninguno. ¿Y cuántos quieren reelegirse para seguir siendo los más privilegiados de este país? Prácticamente todos.
Prácticamente todos, porque prácticamente todos se lanzan de nuevo para que vuelvan a votar por ellos, para que sigan teniendo los mejores privilegios que hay en Colombia. Eso no es posible desde ningún punto de vista. Si nosotros logramos dar este primer paso, logramos que el ejercicio del Congreso no es un montón de gente que quiere enriquecerse, sino que sea un montón de gente que desde las condiciones de cualquier otro ciudadano quiere trabajar por el interés general. Y sobre todo, lo que decía usted muy importante, no estamos atacando la función pública, estamos fortaleciendo la función pública. Estamos fortaleciéndola para que trabajar en el Estado sea un interés legítimo para aplicar la Constitución y crear las mejores leyes. Y ahí es donde el paso siguiente, después de aprobar el referendo antiprivilegios de los congresistas, hay que saber por quién votar. Hay que votar a conciencia. Todas las personas que votan porque, me lo dijo alguien, o porque, al azar, o porque, me regalaron un tamal, o porque, no, 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 no. Necesitamos pensar a futuro, pensar que nuestro voto puede representar nuestros intereses a futuro. Y si nosotros acabamos con los privilegios, vamos a tener quizás candidatos más desinteresados hacia su beneficio personal y más interesados hacia el interés general. Y sobre todo tendremos la oportunidad nosotros de ver que si logramos quitarle los privilegios a los congresistas con el referendo, seremos capaces de votar por gente que lo merezca y no por esa partida vagabundería que hoy existe allá en el Congreso de la República. Finalmente, y digamos, con el ánimo de darle a todas estas personas que tienen la posibilidad o que se conectan al podcast para orientarse, porque a eso vinimos hoy, nosotros concluimos que todos los ejercicios que se puedan hacer en pro de lograr este resultado son válidos y bueno, ¿qué le dirías a quienes hoy están firmando el formulario del referendo antiprivilegios? ¿Cuál es el mensaje que le quieres dejar a ellos para que sientan que, hey, sí, esto realmente vale la pena? Nunca antes había sido tan fácil hacer historia. Y para hacer historia, lo único que necesitamos es su firma. Su firma es poderosa, a pesar que históricamente nos han convencido que un voto no hace la diferencia, una firma hace la diferencia. Y si usted firma junto a su familia, amigos, conocidos y desconocidos, juntos podemos establecer el gran paso de transformación que históricamente hemos querido alcanzar en este país. Juntos abriremos la posibilidad para que veamos que el poder lo tenemos los ciudadanos de a pie, gente sin aspiraciones políticas, gente que realmente queremos materializar la Constitución y hacer el país un tanto más justo, equitativo y sobre todo responsable con el uso de los recursos. Si usted ya firmó, le agradezco de corazón, no yo. Quizás le agradecemos los colombianos, le agradecemos el país entero, porque estamos demostrando que la Constitución es posible materializarla. Si no ha firmado, ingrese a www.antiprivilegios.com, imprime el formulario, descárguelo y llévelo a alguna de las sedes. Y si quiere, ayúdenos a salir a las calles, ayúdenos a llegar a las universidades, ayúdenos a llegar a los centros comerciales, a los barrios, a las tiendas, a todas partes, porque todos los colombianos, estemos en Colombia o en el exterior, podemos hacer historia. Y podemos hacer historia con el referendo antiprivilegios de los congresistas para uno, bajarle los salarios a máximo 10 salarios mínimos. 2, acabar cualquier beneficio económico diferente al salario. 3, obligarlos a ir a trabajar y si no trabajan que pierdan el puesto. 4, acabar con el receso legislativo de casi 4 meses de vacaciones al año. Y 5, prohibir la reelección inmediata para que dejen de hacer campaña con la plata de nuestros impuestos. Usted, nosotros, todos los colombianos podemos hacer historia y dar el primer paso para transformar y acabar con la vagabundería del Congreso de la República. Este referendo no es solo un texto constitucional, es una invitación a pensarnos como sociedad, a corregir el rumbo e involucrarnos en la cristalización de un mejor futuro para todos. Profe Perilla, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, gracias, gracias por poner sobre la mesa este tema que muchas veces y por muchas razones ha sido postergado. Muchísimas gracias, profe.
No, gracias a usted, José Felipe, por la invitación. A todos los que nos escucharon y nos vieron, gracias a ustedes. Y las gracias no son para mí. Yo solamente apliqué los conocimientos que como abogado tengo para hacer un trámite administrativo ante la registraduría. Las gracias son para los estudiantes, para los ciudadanos, para todos los que nos vamos a unir para hacer historia juntos, para asegurar que el referendo antiprivilegios de los congresistas sea el primer paso para demostrar el poder que tenemos los ciudadanos de a pie, sin ningún politiquero, sin ninguna maquinaria, nada diferente a la voluntad y la pasión que tenemos por construir país. Muchísimas gracias, José Felipe. Y bueno, invitados a seguirme en @profeperilla o a ingresar, por supuesto, a www.antiprivilegios.com. Mil gracias y 100% conectados. Amigas y amigos, los invito a suscribirse al canal. Los invito a que le den clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subamos nuevo material, y los invito a que le den like para que esto le llegue a muchísima más gente. Si me lo preguntan, me quedo con una frase de 3 palabras: sí se puede. Tenemos que creérnosla, y así como 10 millones de personas votaron en un reality varias veces, si todos los que llevamos el bulto en este país firmamos el referendo antiprivilegios de los congresistas, llegaremos a más de 20 millones de firmas. Eso es un mensaje claro y contundente. Les mostraremos el poder transformador de la gente, y no desde la protesta, los discursos de odio, las calumnias o las mentiras, como ellos acostumbran a hacerlo, sino desde la Constitución que nos rige. No hay nada más poderoso que eso. Como les dije, este referendo no es solo un texto constitucional, es una invitación a repensarnos como sociedad, a corregir el rumbo e involucrarnos en la cristalización de un futuro mejor para todos. A quienes nos escuchan, los animo, por favor, se los pido de todo corazón, citen la página web www.antiprivilegios.com, descargan el formulario, imprímanlo en una hoja tamaño oficio por lado y lado. Esto es súper importante. En una hoja tamaño oficio, imprimen la información, por un lado donde van las firmas y todos los datos, y por otro lado la información relacionada con el referendo. Invitan a firmar a amigos y amigas el formulario, a familiares también, y lo envían a las sedes dispuestas para la recepción de formularios, que también encontrarán en la página web. Así pueden lograr que esto funcione. Todos tenemos el derecho a ser parte de una causa nacida de la sociedad civil, que tiene como propósito dejar un mensaje claro y contundente. En la página web también encontrarán un tutorial que recomendamos ver con mucha atención para que sigan cada una de las instrucciones y todo salga perfecto. Por favor, sigan al Profe Perilla en TikTok e Instagram, vayan al buscador, le dan Profe Perilla y ahí les van a salir las redes sociales del Profe Perilla para que lo sigan y estemos enterados de todos los que pasa, cómo se van dando las cosas, etcétera, etcétera, y manteniéndonos al tanto del día a día. ¿Quieres hacer algo por tu país? Participa. Así de sencillo, podemos construir el país que soñamos. Así que solo me queda despedirme de ustedes. Mi nombre es José Felipe Mesa. Esto es el podcast de la Fundación Esfera Azul. Hasta la próxima.